La oscuridad se había apoderado de todo el territorio de Kuo, dando así por finalizada la jornada. En la academia que portaba el mismo nombre, los estudiantes salían poco a poco rumbo a sus hogares. Otros se perderían en las diversiones nocturnas que les ofrecía la ciudad, y así, rápidamente, la institución quedaría completamente sola, sin alma alguna que la habitara, aunque no del todo. Su pelo carmesí resaltaba entre la escasa luminosidad del cubículo donde se encontraba la dueña de aquel rasgo, poseedora de unos ojos azules, hermosos, a decir verdad, que se perdían inmersos en los papeles de su escritorio. Se la podía observar algo pensativa y, a pesar de posar aparentemente toda su atención en los documentos antes mencionados, no era así, pues su mente divagaba en otras cuestiones de mucha mayor importancia. Vaya, presidenta, ha estado mostrando una actitud extraña últimamente. ¿Es por el tema de los demonios que mencionó su hermano? Una voz penetró el silencio. Desde las penumbras emergió una esbelta figura, que se dejó ver con mayor claridad gracias al brillo de unas velas cercanas, las cuales servían como la única fuente de luz del lugar. «Akeno», exclamó, alzando por fin la vista y dedicándole una suave sonrisa a la mujer que disipó su soledad. «Sí, ya te habrás podido imaginar. Al parecer, según mi hermano, algo está perturbando el modo de actuar de los demonios renegados, y no solo eso, otros seres se han mostrado inquietos, como si algo los afligiera», agregó a continuación, levantándose de su asiento para encaminarse hacia la ventana más cercana, siendo seguida por la mirada de su acompañante, que la observaba con curiosidad. «¿Qué tipo de seres?» «No lo sé, mi hermano solo me ha mencionado eso sin más detalles. Aunque creo que tiene algo de razón», guardó silencio después de aquello, dejando un aura de misterio en el lugar, algo que ayudó a acrecentar las dudas en la peli negra, que no comprendía muy bien lo que su presidenta intentaba decir. Cualidad que esta última también compartía, pues se hallaba en la misma posición. «¿No te has dado cuenta, Akeno? Este mundo ha sido invadido por una extraña sensación», comentó por fin, posando sus luceros en el ventanal mientras observaba el crepúsculo, y una vez más ambas se sumergieron en un silencio profundo. Akeno no supo qué decir, pues no tenía palabra alguna capaz de saciar las inquietudes de su reina. Aún así, compartía el mismo sentimiento. Su corazón, en su caso, así lo dictaba. Y tanto ella como la demonio carmesí tenían algo claro. Muy pronto muchas cosas cambiarían. No sabían por qué pensaban eso, pero, al igual que todo lo anterior, era una premonición que resonaba con fuerza en sus almas. Capítulo 1. Nuevo estudiante. Hola, mi nombre es Satoru Gojo. El salón de segundo año quedó en silencio, observando fijamente al muchacho que se presentaba frente a todo el curso, el cual rascó su mejilla ante la actitud de los estudiantes. No esperaba que las cosas se tornaran de aquella manera. «Es demasiado hermoso», una débil voz femenina logró escucharse gracias a la quietud del ambiente. Fue un comentario que no fue juzgado. Más bien, todo el aula parecía estar de acuerdo con ese rasgo, pues aquel chico dejaba a Kiba, conocido como el más atractivo de la institución, muy mal parado en cuanto a apariencia física. Y con esa descripción sutil, el murmullo se esparció de pupitre en pupitre. Las mujeres eran las que más alababan al nuevo chico, mientras que los hombres mascullaban con decepción al ver que la competencia se hacía más dura. Al parecer, el destino creía que no era suficiente con la presencia de Kiba. «Vaya, esto fue totalmente inesperado», pensó Satoru para sí mismo, observando el panorama tras unas oscuras gafas que ocultaban su iris. Pero, al dirigir su mirada hacia un punto del recinto, se detuvo en la pequeña figura de una chica albina, que le dedicaba la mirada desde que llegó. Ella se diferenciaba del resto en el sentido de que no expresaba emoción alguna en su rostro. Era una frialdad absoluta bañada en ese mar avellana de sus ojos. Satoru sonrió levemente. Esto, al final del día, podría resultar muy divertido. Increíble, esta academia es bastante grande y, aún así, no encuentro un lugar tranquilo para poder comer a gusto. Su mirada se deslizaba por distintos puntos, tratando de hallar un sitio donde pudiera comer tranquilamente,
pues aquel día no estaba tomando el rumbo que más le agradaba. Muchas chicas, incluso dentro de su clase, no dejaban de acosarlo y ahora que esa persecución había decaído considerablemente, quería aprovechar el momento para saborear el placer de la tranquilidad. Ese lugar está perfecto, a lo lejos, pudo distinguir un comedor solitario, por lo que, sin perder tiempo, se encaminó hacia allí con premura. No quería que otras personas le arrebataran ese espacio libre. Bien, ahora a comer. Sin perder tiempo, desempacó sus alimentos. Un poco de arroz acompañado de jugo. Veamos, he detectado a más de 10, ese tipo no mentía cuando dijo que este era el territorio de esas cosas. Bueno, da igual, no es que me importe mucho, se llevó el primer bocado a la boca, mientras con la otra mano sostenía su celular, donde leía unas cuantas notas necesarias para su trabajo. Hoy era un día raro, ciertamente, y no necesariamente por las consecuencias de su físico, sino porque una de sus compañeras lo había estado persiguiendo desde que intercambiaron miradas y estaba seguro que no era por estar enamorada. ¿Ese es Satoru, no? Giró la mirada a un lado, con las mejillas aún llenas por el último bocado, detallando cómo unos 3 tipos se le acercaban lentamente. Se detuvieron en seco cuando las oscuras gafas del albino los fulminaron. ¿Y estos quiénes son? Pensó, sin apartar la vista de aquel trío, que comenzó a balbucear entre sí con un marcado nerviosismo al ser descubierto por el nuevo estudiante con quien querían hablar. Te dije que esto era un mal plan, ya da igual, no hay vuelta atrás. Chicos, es mejor acercarnos, no hay vuelta atrás. Ante esos comentarios que logró escuchar, alzó una ceja en señal de confusión, sin comprender realmente qué era lo que querían de él. En ese instante pudo sentir cómo el ambiente a su alrededor cambiaba, algo que confirmó cuando deslizó su visión por el rabillo del ojo y notó el rostro de varios estudiantes, en su mayoría féminas, que dedicaban miradas de asco a esos sujetos. Oh, hola, un gusto. ¿Podemos sentarnos aquí contigo? Centró su atención una vez más en los 3 cuando uno de ellos le habló, estando ya a pocos pasos. Sé que aún quedan espacios en esta mesa, pero sinceramente prefiero tener un momento alejado de cualquier tipo de compañía, respondió. Pero, como si hubieran escuchado algo totalmente distinto, tomaron asiento en los puestos restantes sin mostrar el menor ápice de educación. Satoru, ante esa situación, iba a decir algo, pero el calvo del grupo puso una mano sobre su hombro más cercano, deteniendo cualquier objeción al respecto. Así que tú eres el gran Satoru Goyo, el nuevo estudiante. Sí, soy yo, respondió con un deje de fastidio mientras apartaba la mano del muchacho con un movimiento brusco. Aunque debía admitir que le extrañó el hecho de que supieran de él, teniendo en cuenta que aún era nuevo aquí y dudaba mucho haberse vuelto tan popular como para que alumnos de otros cursos ya lo reconocieran. Oye, Matsuda, no seas tan imprudente, el chico de gafas reprendió a su amigo por tal desfachatez, dándole un fuerte golpe en la cabeza que le provocó un dolor inmediato, obligándolo a sujetarse mientras exageraba la reacción de forma cómica. Oh, gran Satoru, quiero pedirte disculpas por la forma de actuar de Matsuda, es alguien muy raro, he de decir. A continuación, se acercó mucho más que Matsuda al peli blanco, susurrando lo último cerca de su oído para que su compañero no escuchara, aunque falló en el intento. Oye, Motoama, te escuché. Chicos, ya dejen de comportarse como unos idiotas delante de Satoru, intervino el último de ellos, intentando evitar una pelea entre esos dos que, sin duda, estaban arruinándolo todo. Satoru sintió un tique en el ojo izquierdo, curvando sus labios en una expresión de aburrimiento. Este día, sin duda, no podía ir peor. Y aunado a eso, su momento de soledad había sido destruido por la intromisión de estos idiotas. Satoru Goyo, queremos pedirte una disculpa por lo anterior. Queremos que sepas que nosotros no actuamos así normalmente. Sí, Issei tiene razón, nosotros normalmente no nos comportamos de esta manera, complementó Matsuda, sobándose la nuca bajo una risa nerviosa. Satoru, por su parte, no dijo nada. Simplemente se quedó observando al castaño fijamente, poniendo nervioso a este último por aquella extraña actitud.
Aunque eso duró poco, pues a continuación bajó la cabeza para observar su comida, la cual estaba a medio terminar. Así que ese es Issei, interesante, pensó para sí mismo. Alzó la mirada una vez más al poco tiempo, señalando al grupo en general. ¿Puedo saber qué quieren de mí?, cuestionó. La pregunta puso nervioso al trío, que no supieron qué responder y, para la extrañeza del muchacho, se apartaron un poco, formando un pequeño círculo donde comenzaron a hablar entre ellos. Gracias a eso, pudo percatarse de su alrededor una vez más. Esta vez escuchó palabras más lúcidas, que le permitieron esclarecer mejor el panorama con aquellos tipos. Pues, a juzgar por todo lo que se les lanzaba, pudo discernir que no eran muy queridos. Un sentimiento que, de cierto modo, también empezó a dirigírsele a él por verlo acompañado de esos individuos. Increíble, todas pasaron del amor al odio, razonó con un toque de gracia, sin que aquello le molestara en lo más mínimo. Aún así, tampoco buscaba que los relacionaran con la enigmática fama que rodeaba a ese grupo. Bien, Satoru. Motoama golpeó con fuerza la superficie del mesón, exaltando un poco al peli blanco, que observó al joven. Somos conscientes de lo difícil que puede ser para ti acostumbrarte a una nueva academia, por esa razón hemos decidido que seremos tus amigos, explicó seguidamente. Los otros dos solo asintieron. No es necesario, la verdad, Yopue, no terminó de hablar, pues una vez más su espacio fue invadido por Matsuda, quien, como al principio, le tomó del hombro. Vamos, hombre, ¿no es una gran oferta? No es por presumir, pero con nosotros vas a tener más facilidades a la hora de conocer todo este lugar. Sí, te llevaremos a los sitios más secretos y perfectos, donde podrás deleitarte con las vistas que este bello lugar tiene para ofrecer. Por alguna extraña razón, presentía que nada de lo que decían iba a terminar bien. A pesar de que en sus palabras no había indicios claros de algo fuera de lugar, las caras ridículas que ponían, las risas que soltaban y las miradas del resto eran suficientes para despertar su sospecha. Sinceramente, prefería evitarse cualquier tipo de problema. Oigan, estúpidos, ya apártense, exclamó Goyo, haciendo que las payasadas del grupito cesaran por un momento. Ya les dije que no es necesario que me ayuden. Estoy bien tal como estoy, repitió, intentando hacerlos entrar en razón. Pero, impulsados por una resiliencia tan molesta como absurda, ignoraron sus palabras, e Issei, hurgando en su maletín, sacó un pequeño librito que le entregó a Satoru, quien lo tomó entre sus manos ante la insistencia de Ryodou para que lo tomara. Ten, es un regalo de mi parte, ahora que eres parte de nuestro grupo. Pero qué mierda, tras sus gafas, su mirada se oscureció al ver el contenido de la portada del supuesto regalo. Tanto así que sus manos apretaron el material, conteniéndose apenas para no romperlo. El motivo de su malestar no era solo todo lo que aquellos tipos le habían causado, sino la portada del supuesto regalo. Una niña. Sí, una niña, representada de una forma tan enfermiza que por un momento llegó a cuestionarse la normalidad en las mentes de esos depravados. Ahora entendía mucho mejor la situación. Todos esos murmullos, miradas y señalamientos eran porque estaba sentado con unos pervertidos. Las miradas de asco finalmente cobraban sentido, y ahora él había quedado involucrado con ellos. Sin decir nada más, lanzó el doujin por los aires con total desinterés y se levantó de su asiento, recogiendo únicamente sus útiles escolares antes de marcharse directo al salón. Todo su almuerzo se había arruinado. ¿Pero qué haces?, vociferó Issei al presenciar el acto, corriendo de inmediato para atrapar el manga. Sin embargo, no midió bien sus pasos y tropezó torpemente, derribando en el proceso una mesa cercana donde se encontraba un grupo de chicas, las cuales gritaron ante la escena. Para empeorar las cosas, el manga cayó justo en medio del desastre, quedando a la vista de todos. La repulsión nació al instante entre las estudiantes, quienes sin pensarlo golpearon brutalmente al castaño, que nada pudo hacer, bajo la mirada horrorizada de sus otros dos amigos, quienes huyeron del lugar sin mirar atrás. Satoru Goyo, estudiante de segundo año, hoja tras hoja era leída, interesada en la información del nuevo alumno del que ya tanto se había hablado en su primer día.
Aquella dama era una joven de cabello corto y cuerpo delgado. Poseía unos ojos purpúreos que se realzaban aún más tras unas gafas redondeadas. Era bella, con un porte elegante, y cualquiera que la viera podría confirmarlo, pero su reputación y carácter, tan conocidos, la hacían temida dentro de la academia. Aquella mujer era la heredera del clan Citri, Sona. ¿Qué sucede con ese chico, presidenta? Una nueva voz se hizo presente. Era una mujer alta y de figura esbelta que, al igual que la Citri, portaba gafas, aunque de diseño más refinado. Se trataba de Tsubaki Shinra, la vicepresidenta del consejo, quien servía té en compañía de unas galletas, manteniéndose ligeramente alejada del escritorio de su superior, aunque sin evitar cuestionarse el interés que mostraba por aquel nuevo estudiante. No era propio de ella prestar atención a alguien que, bajo su percepción, era común y corriente. Nada fuera de lo normal, si nos referimos netamente a su comportamiento estudiantil, respondió Sona, una resolución que no satisfació a su contraria, quien guardó silencio, esperando que continuara. Por mera curiosidad he investigado un poco más sobre ese chico. Quise entender los motivos por los cuales vino a esta academia, pero no encontré nada referente a su pasado estudiantil. Está en blanco, aclaró, acomodándose las gafas, lo que solo incrementó la intriga de Tsubaki, quien llevó una mano al mentón, analizando lo dicho. Ciertamente, era una situación bastante extraña. Cada estudiante, sin importar su procedencia, contaba con un registro que avalaba su historial y reputación académica. Si aquel tal Satoru Gojo era la excepción, entonces había algo más que se intentaba ocultar, o simplemente era su primera experiencia educativa, siendo esta última posibilidad prácticamente absurda. ¿Qué piensa hacer, presidenta? Por el momento, nada. Debo hablar con el director al respecto. Tsubaki asintió, aunque un extraño sentimiento se apoderó de su pecho. Aunque no parecía más que una simple anomalía del sistema, presentía que algo se ocultaba tras la inexistencia del registro de Satoru Gojo. Y no era para menos, teniendo en cuenta todas las rarezas que se habían manifestado en la ciudad durante los últimos días. Era un presentimiento que la chica de cabello corto también compartía. El día escolar había llegado a su fin y, con ello, las sombras de la noche reclamaron su dominio. Kuo quedó envuelta bajo la fría vigilancia de una luna solitaria que flotaba entre nubes oscuras. Había sido una jornada extensa, agotadora, incluso. No podía afirmar que su primer día de clases hubiera resultado favorable. Aquella nueva rutina se vio rápidamente interrumpida por incidentes inesperados, encuentros incómodos y sensaciones que prefería enterrar en el olvido. Al menos se había librado de aquel trío de degenerados que atormentaron su tarde. Desde ese último cruce no volvió a verlos, y esperaba que el destino fuera misericordioso y los mantuviera alejados. Jamás había conocido a personas tan irritantes, tan carentes de dignidad o tan absurdamente persistentes, todo eso causado solamente por un breve rato que pasó con ellos. Sin embargo, el reposo tendría que esperar. Sus responsabilidades no entendían de cansancio ni de horarios razonables. Cuando la situación lo exigía, debía cumplir con breves obligaciones nocturnas. Todavía le resultaba incomprensible que aquel sujeto organizara todas sus reuniones a horas tan intempestivas. No se engañaba. Prefería mil veces refugiarse en su apartamento y dejarse caer sobre la cama, pero esa comodidad tendría que esperar. Se desplazó hacia una zona marginal del centro urbano, un enclave olvidado por el brillo turístico y la algarabía comercial. Aquel rincón parecía existir al margen de Kuo, como si perteneciera, donde la decadencia y el silencio persistía. Definitivamente no era un lugar al que un estudiante debía de ir y mucho menos solo. Se acercó a una puerta metálica que reposaba junto a un bar de fachada descuidada. Golpeó 2 veces con los nudillos y aguardó. Tras unos instantes, el portón se abrió apenas lo suficiente para dejar escapar una línea de luz amarillenta. «Oh, ¿eres tú, muchacho?», murmuró el guardia, evaluando al albino con una mezcla de misterio y apatía. Satoru respondió con una sonrisa burlona, ambos parecían conocerse. «Esta vez sí me dejarás pasar. ¿O prefieres que llame a mi madre para confirmar que tengo permiso?».
El hombre suspiró con brevedad ante la respuesta sarcástica del albino. Tienes un humor de mierda, pero admito que es entretenido. Entra rápido. Te esperan en la barra. El interior lo recibió con un ambiente saturado de humo, alcohol barato y conversaciones superpuestas. Las carcajadas torpes de los ebrios se mezclaban con la música baja y distorsionada del local. Figuras extravagantes ocupaban cada rincón. Rostros marcados por el exceso, miradas torcidas y cuerpos que parecían haber perdido la noción del decoro hacía mucho tiempo. Un caos desagradable, pero extrañamente familiar. Avanzó entre mesas y taburetes hasta detenerse frente a un hombre que permanecía de espaldas, apoyado contra la barra. El resplandor tenue iluminaba apenas su silueta, mientras una espiral de humo se elevaba desde el cigarro entre sus dedos. Ya llegué, anunció Satoru con voz despreocupada. Me alegra verte, elegido. El sujeto se giró finalmente. Su sonrisa era afilada, como la de alguien que sabía demasiado y disfrutaba cada segundo de ello, una aptitud que de cierto modo molestaba a su invitado que chasqueó la lengua. Entonces, sin alterar su expresión, descendió lentamente las gafas oscuras que había llevado puestas todo el tiempo. Sus ojos azules quedaron al descubierto, brillando con una intensidad antinatural. Aquella mirada no solo atravesó la penumbra del recinto, se filtró directamente en el interior del hombre frente a él, escudriñándole, leyendo lo que otros no podían percibir. Ojalá pudiera decir lo mismo, respondió Satoru con frialdad. Azazel.